hay descargas eléctricas rítmicas automáticas las que nos van a generar esa contracción, ¿no? Anatómicamente, ustedes acuérdense de la anatomía, ¿no? Tenemos las válvulas mitrales, ¿no? La válvula tricúspide, ¿no es cierto? Que esos, como dicen, son como unas válvulas, ¿no? Que ya sabemos que estas se van a abrir y se van a ir cerrando cuando se va a hacer esta contracción del músculo, ¿no? Para hacer el llenado de la sangre de las aurículas, ¿a dónde? A los ventrículos, y los ventrículos va a ser el despacho correspondiente para después hacer la circulación de una forma general, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Igual tenemos las válvulas, ¿cuáles serían? Las aórticas y las pulmonares. Bueno, la aórtica y la pulmonar, ¿no? Entonces, primero una forma al empezar. Vemos, por ejemplo, que la válvula tricúspide, vemos internamente, tenemos muchas cuerdas tendinosas y los músculos papilares, ¿no? Estamos viendo una forma general de la anatomía. Y esa es su disposición de la parte muscular. Acuérdense cómo hemos hecho, ¿no es cierto? Que eran de actina y miosina. ¿Sí? Está formando esa forma. Las miofibrillas de actina y miosina es donde vamos a ver, y miren, aquí tengo la tropomiosina, las troponinas, ¿no es cierto? Acuérdense lo que hemos ido hablando del músculo esquelético, ¿no? Entonces, va a hacer estas, una vez que va a recibir, por ejemplo, aquí la conducción, que vamos a ver, miren, aquí es la disposición del músculo cardíaco. Si ustedes ven un poquito, miren, así están, ¿no? La parte de nuestras miofibrillas a nivel del corazón, de lo que estamos viendo aquí. Tenemos unas forman uniones en hendidura que se comunican entre sí. Estos son los discos intercalares. No sé, creo que el color no nos ayuda. No sé si ven esto. Ahí como unos pequeños estiramientos, ¿no es cierto? Estos son como las hendiduras, que es por ahí donde va a haber esta comunicación del potencial de acción, ¿sí? Entonces, eso es lo que va, como hemos visto, creo que en una oportunidad, ¿no es cierto? Que va pasando entre hendidura y hendidura y va a ser esa la función de la contracción, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, por ejemplo, en la parte anatómica. Y aquí está, miren, viene el estímulo, ¿no? Y se va a empezar a correr el potencial de acción entre, miren, entre esos discos intercalados, ¿no es cierto? Que van a ir pasando el potencial de acción para que se haga la función del corazón, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros vemos normalmente? Por eso tenemos, por eso tanto los espacios auriculares y ventriculares. ¿Qué nos hace eso? Esa es la función, ¿no es cierto? Que va a ir pasando la parte de una cantidad de sangre para quienes son nuestros, no solamente estoy diciendo para el corazón, cerebro, riñones, para todo, ¿no es cierto? Pero vemos que son nuestros órganos principales los cuales tienen que hacer el seguimiento de esto. Los potenciales de acción. Entonces, acuérdense un poquito cuando hemos hablado también de las famosas despolarizaciones, las repolarizaciones, ¿no? Lo mismo sucede en la parte de esto del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Aquí un poquito muestra qué sucede cuando se va a dar un proceso, por ejemplo, de repolarización, despolarización, qué pasa cuando sale el potasio, entra el sodio, entra el calcio, sale el potasio. Acuérdense, ¿no es cierto? Lo que, ese movimiento, ¿no es cierto? De lo que entra o sale el sodio y se hacen cargas negativas, eso es lo que nos va a generar este potencial de acción, ¿sí? Para que vean un poquito aquí, por ejemplo, miren, ese es el potencial de acción cardíaca, ¿no? Empezamos por decir aquí en el punto cero, empezando, entra el sodio, después aquí vamos a ver también la parte del potasio. Esta sería una pequeña meseta. Aquí les voy a mostrar mejor. Bien. Entra sodio, sale potasio. ¿Qué es lo que va a suceder cuando hay ese intercambio, ¿no es cierto?, de estos electrolitos, ¿no? Del calcio, del sodio, el potasio, que va a salir el potasio en la tercera fase. Nosotros vamos a ver en el músculo cardíaco, corazón, que se dan 4 fases para esas respuestas, ¿sí? Aquí vemos un poco. Miren, desde la fase 0, que se empieza. ¿Qué es la fase 0? Despolarización rápida. Eso significa apertura de canales de sodio, voltaje dependiente. Esto hace que la diferencia de potencial entre el interior y el exterior disminuya de -80 a +30
35. Lo que pasa es que, acuérdense, cuando lo cierto dependía mucho también de los milivoltios. Cuando hay un intercambio, pueden estar o más negativo o más positivo dependiendo de eso, ¿no? Y nos hace una función. Primero estamos viendo el reposo, que es aquí, la fase 0, perdón, despolarización rápida. Después tenemos la fase 1, aquí empieza la fase 0 y la fase 1 sería aquí. Que después van a ver que esto se va a poder identificar esa función de nuestro corazón por medio de ¿quién? De un electrocardiograma, ¿no? Y así es donde se van formando los electrocardiogramas porque nos muestran cómo está funcionando ese corazón, ¿sí? Entonces, por eso primero empezamos por ahí, ¿no? ¿Qué significa cada uno? La fase 1 es esta punta, como ven, ¿sí? Dice, es la repolarización transitoria. ¿Y qué pasa ahí? Sale potasio por canales voltajes dependientes, sale cloro por un intercambiador, nos está mostrando. Después tenemos la fase 2, que es la meseta. ¿Se acuerdan que decíamos un pequeño espacio, ¿no es cierto?, de que era hoy así y meseta, ¿no? Y esta es la meseta, que es aquí, ¿qué significa? Entrada de gas por canales lentos, ¿sí? La fase 3 es una repolarización, está empezando aquí a hacerse una repolarización, que sale potasio por canales de potasio tardíos, ¿no? La célula continúa perdiendo cargas negativas, lo que hace que esté más negativa. Y tenemos la fase 4, que se podría decir de reposo, reestable potencial de estado, o sea, va a restablecer estacionario por la salida de potasio y por la toma de sodio y potasio. Acá los quiero concluir, simplemente nosotros vamos a ir viendo que tenemos nuestra despolarización rápida primero, ¿no? Después tenemos una repolarización, como dice, transitoria. Tengo mi meseta, después voy a tener mi repolarización, ¿no? Que va a ser después de una meseta y después va a venir el reposo, ¿sí? Pero en el electrocardiograma vamos a ir viendo esto, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los protagonistas para ese potencial de acción lento y la meseta? Son estos, ¿sí? Los canales lentos de calcio, sodio y una disminución de la permeabilidad del potasio. Esos son los, podría decir, los protagonistas de esta acción lenta y la meseta. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo? ¿Cómo son las velocidades de conducción? Porque estamos hablando de conducir este potencial. Miren, la velocidad de conducción de la señal de potencial de acción excitadora a lo largo de nuestras fibras musculares, auriculares y ventriculares es entre 0,3 a 0,5 metros por segundo. Rapidísimo, ¿no es cierto? Evidentemente, porque claro, estos son nuestros parámetros. Si suben, que ahí es donde vienen las alteraciones como la taquicardia, ¿no es cierto? Esto tiene, además, ¿se acuerdan? Cuando hemos hablado de potencial de acción, es alguien que nos lleva además a un ritmo, ¿no es cierto? Porque cuando ya va a empezar a haber mayor cantidad de conducciones no las correctas, ahí es donde vamos a tener por eso problemas taquicárdicos o hasta, los más peligrosos son las fibrilaciones, ¿no es cierto?, ventriculares, ¿no? Que hace que eso ya es como se va a terminar rompiendo todo, o sea, se va a alterar, ahí es donde entra el paro cardíaco, ¿no? Por eso va a un ritmo, a una determinada velocidad. Las fibras de Purkinje, ¿saben dónde están? Generalmente estas van, miren, de 4 metros por segundo, más o menos es lo que vemos. O sea, distancia, o sea, me voy a velocidades, ¿no es cierto? De cuánto más o menos puede hacer ese recorrido. Entonces, como dicen, en el músculo cardíaco, el potencial de acción está producido por la apertura de 2 tipos de canales. Empezamos por ahí. ¿Quiénes serían? Los mismos canales rápidos de sodio, ¿sí?, activados por el voltaje que en el músculo esquelético. Por eso es que empezamos primero por los ojos. Quiero que recuerden un poquito, ¿no es cierto? Por eso les decía, potencial de acción, hablando una pasada, acuérdense, entonces por eso estamos hablando de esto, ¿no? Entonces nos acordamos cuáles serían, por eso sí son los mismos canales rápidos de sodio que son activados en el músculo esquelético. Y los canales de calcio de tipo L, que eran los canales lentos de calcio, ¿sí? Esos son sobre todo, como se dice, producidos para la apertura, o sea, en el músculo el potencial de acción por esa apertura de estos canales. Los canales lentos de
se abren con mayor lentitud y lo más importante, permanecen abiertos durante varias décimas de segundos, porque hablamos segundos, ¿no es cierto? Décimas, entonces son acciones potenciales de acciones que van rapidísimo, no permiten mayores ni menores descansos, dependiendo de dónde están. Durante este tiempo, como dice, fluye una gran cantidad de iones, tanto calcio como de sodio, ¿no? A través de estos canales hacia el interior de la fibra muscular cardíaca, y esta actividad mantiene un periodo prolongado de despolarización, dando lugar a la meseta del potencial de acción. Yo estoy ahorita leyendo lo que les he mostrado en el cuadrito, ¿no es cierto? Porque dice, les he mostrado que entra calcio, o sale sodio, entra potasio, dependiendo, y qué es lo que nos está generando esos movimientos que se ven, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, hay ahora unos periodos también que se llaman periodos refractarios absolutos y el periodo refractario relativo. ¿En qué consiste? ¿No? Vamos siguiendo esto. El periodo refractario, como dice, absoluto, generalmente es un tiempo que se hace este potencial, a eso se refiere. En el ventricular es de 0,25 a 0,30 segundos y en el auricular es de 0,15 segundos. ¿Sí? El periodo refractario relativo, en cambio, es de 0,05 segundos. ¿Cuál es más rápido? ¿El absoluto o el relativo? Absoluto. ¿No? ¿Cuál? 0,05 segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese, aquí en la gráfica, tiene que ser rápido. ¿Sí? Cuando este es el absoluto, que es un poco más. En cambio, el refractario relativo tiene que ser más rápido, porque si no, se generaría ya esa alteración de potencial de acción. A eso se basa, ¿sí? Sobre todo. Cuando veamos un poquito el electro, vamos a ver un poco mejor esta parte de los potenciales de acción, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente vemos. Vamos a pasar esto porque les voy a mostrar otra después para que no vamos a ir. La duración de la contracción. El músculo cardíaco comienza a contraerse algunos milisegundos, ¿sí? Después de la llegada de un potencial de acción, contraerse en milisegundos. Llega el potencial, porque tiene que ser rápido, ¿no es cierto? No podemos esperar, como les he dicho. Y sigue contrayéndose hasta algunos milisegundos después de que finalice. Por tanto, por eso dice, la duración de la contracción en el músculo cardíaco depende principalmente de la duración del potencial de acción, incluyendo la meseta, es aproximadamente 0,2 segundos en el auricular y 0,3 en el músculo ventricular. ¿Qué tiene que hacer para que pueda funcionar la parte ventricular? Siempre tiene que primero recibir, ¿no es cierto? Y ahí es donde son como las tapitas, ¿no es cierto? Se abren las válvulas y inmediatamente se llenan, se cierran, ¿no es cierto? Para después despachar. Bueno, eso es lo que normalmente ven. Pero entonces la contracción de mi músculo cardíaco, ¿de quién depende? Del potencial de acción. Es ahí donde vamos a hablar, por ejemplo, de algunas enfermedades que puedan generar alteraciones, hay a veces que el corazón, no es que el corazón esté mal, sino por algún tipo o algún motivo que puede estar pasando. Por ejemplo, si existe fiebre, yo estoy con fiebre, ¿qué va a empezar a hacer? Una vasodilatación, ¿no es cierto?, de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa con eso? Va a aumentar, ¿qué cosa? El flujo sanguíneo. Entonces, el potencial de acción está haciendo que se mueva más y ahí le va a mandar más rápido. Entonces, por eso va a contraerse más rápido, ¿no? Por eso les digo, depende mucho del potencial de acción. Por eso, para que se dé esa contracción, ¿no es cierto? Y dependiendo de muchos factores. Y ahí lo que vemos, por ejemplo, el ciclo cardíaco. ¿Qué es un ciclo cardíaco? Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del ciclo. A eso se denomina, ese es un ciclo cardíaco, ¿sí? ¿Cómo es tu ciclo cardíaco? Empieza, por eso, desde el comienzo del latido hasta que finaliza, ¿no? Porque siempre hay espacio, ¿cierto? Porque si
fuera un continuo que tenemos ya una taquicardia, por eso les decía, ¿no? Siempre hay espacios, evidentemente, ¿de qué? De milisegundos, ¿no es cierto? Pero siempre tiene que haber, ¿no? Acuérdense el potencial de acción cuando hemos hablado lo que decía, no va continuo, ¿no es cierto? Siempre espera que termine y recién viene el siguiente. Hay en otros sí, de que eran más continuos, ¿no es cierto? Dependiendo en qué parte estamos actuando, ¿no? El potencial de acción va a tener su tiempo determinado para llegar. Pero un ciclo cardíaco es desde que se ha empezado este latido cardíaco hasta que termina, ¿no es cierto? Y empieza otra vez. Es como diríamos toda esa despolarización, repolarización más una meseta, eso sería un ciclo cardíaco. Después empieza otra vez, así, a eso se va, ¿no? Este es parte del ciclo cardíaco. Entonces, ahí es donde conocemos qué funciones se dan: la diástole y la sístole, ¿no es cierto? Diástole, ¿qué es? Ciclo cardíaco está formado por un periodo entonces ¿de qué? De relajación. Y la sístole es de un periodo seguido de un periodo de contracción. Y ahí en la presión arterial decimos, ¿tiene una sistólica de tantos o una diastólica de tantos? ¿O no? ¿Cuál es la diastólica? ¿La menor o la mayor? La diastólica. La menor. La sistólica sería la mayor, ¿no es cierto? Entonces, precisamente por eso, porque la diastólica es como un periodo de parte de relajación, por eso está formado por ese periodo. Y la sistólica, después de un periodo de contracción, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros vamos a conseguir en presiones. ¿A ver? Entonces, nosotros normalmente vemos que es de esa forma que se pasa, ¿no es cierto? Bombea la parte de nuestro corazón, por eso vamos a ir viendo parte de las aurículas hacia los ventrículos y después van a ir pasando a donde corresponde, ¿no es cierto? A nuestra mayor cantidad de lo que va a ir enviando toda nuestra circulación general, ¿sí? Entonces, el aumento de la frecuencia cardíaca, por si acaso, reduce la duración del ciclo cardíaco, ¿o no? Claro. Si va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿qué va a hacer? Ese ciclo también va a reducirse o no. No digo porque va a estar más continuo, ¿no? Dependiendo. Por eso dicen incluidas las fases de contracción y relajación. Entonces, la duración del potencial de acción y el periodo de contracción, porque sístole es contracción, ¿sí? Cuando se da una contracción, ¿no? También decrece, aunque no es un porcentaje tan elevado como en la fase de la relajación, que es la diástole. ¿Saben cuál es la presión más peligrosa? ¿La sistólica o la diastólica? La sistólica, ¿no es cierto? Porque el otro, bueno, puede estar, es como parte de la relajación. En cambio, la otra, si la sistólica está demasiado alta, algo está sucediendo y puede compensarse rápido. Por eso es cuando nosotros tomamos eso en práctica, vamos a llevar, por ejemplo, signos vitales, ¿vale? Cuando nosotros tomamos las presiones arteriales, la más peligrosa que se suba es la sistólica, pero puede llegar a 150, 160. Pero otra que es silenciosa es también mi diástole, ¿sí? Porque se supone que esta tendría que estar en relajación. Si me dirían una presión, ¿cuánto es la presión normal? Un parámetro, ¿no? Entre 120 y 80. Si me dirían, por ejemplo, que está en 120, 100, o no está habiendo proceso de relajación, ¿no? Entonces es peligrosa mi parte diastólica, ¿sí? Y vamos a sacar después presión arterial media. Hay que saber cuánto sería la presión arterial media, pero de eso es lo que normalmente tenemos que ir tomando en cuenta de nuestras presiones. Para una frecuencia cardíaca normal de 72 latidos, porque ¿cuánto es la frecuencia normal cardíaca? ¿Hasta cuántos son mis parámetros normales de frecuencias cardíacas? Por decir que yo había tomado la frecuencia cardíaca y había estado con 55, ¿qué tal?
de 60 a 100, ¿sí? Por si acaso. Ya 60 podemos decir que es medio radical, ¿no? Pero voy a decir que aún no me voy a meter a que tiene algo patológico, a ese nivel, ¿no? Y 100 hasta 100, tampoco les digo todo el día tengo que estar con 100. Pude correr, pude haber tenido un susto, lo que sea, ¿cierto? Pero el límite es ese, me refiero a que no pueda llegar a alterar ya mayores complicaciones en el cuerpo. Entonces manejaríamos entre 60 y 100, pero lo normal que tenemos es así, como se dice, ¿no? Tenemos unos 70, ¿no es cierto? Los límites de normal, ¿no es cierto? Entonces, 72 latidos por minuto, la sístole comprende aproximadamente, o sea, para esa frecuencia de 72, ¿qué significa? La sístole comprende aproximadamente 0,4 del ciclo cardíaco completo. Para esa frecuencia cardíaca, o sea, para que vean, para que tenga esa frecuencia cardíaca, tiene que haberse dado este ciclo cardíaco de 0,4, más o menos, serían segundos, ¿sí? A eso se refiere. Son tiempos nada más que estamos viendo. Para una frecuencia, por ejemplo, triple de lo normal, miren, la sístole supone aproximadamente 0,65 del ciclo cardíaco. Para que vean que cuando se aumenta la frecuencia cardíaca, cómo aumenta también entonces la parte de mi sístole, de ese ciclo cardíaco. Que lo que normalmente tenía que ir así, ahora yo pues mucho más rápido, ¿no es cierto? Por eso es que está aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el que nos va a regir? ¿Quién es la bomba principal para toda nuestra circulación? El corazón. Él es el que inmediatamente va a tener alteraciones y ahí es donde yo voy a tomar una frecuencia cardíaca que está taquicárdico, entonces supone que ha empezado a aumentar esa frecuencia cardíaca, eso es, ¿no es cierto? Por X o Z motivo, ya les he dicho, ¿no? El paciente haya tenido peores, cuando veamos circulación vamos a ver la presión arterial peor todavía si son hipertensos, ¿no es cierto? Pero si hemos empezado a tener una taquicardia, por eso lo más puede ser por fiebre, que nuestro paciente ha empezado a aumentar, ¿no es cierto? Esta parte del flujo sanguíneo, lo mismo las contracciones, ¿no? La contracción y la relajación. Aquí estamos viendo que era sístole, era contracción o relajación. Contracción. Entonces la sístole, ¿qué es lo que está pasando? Por eso se ha duplicado a un triple, ¿no es cierto? Eso no es que ha aumentado su contracción porque ha aumentado esa frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, vamos a decir, esto significa que el corazón que late a una frecuencia muy rápida no permanece relajado, ¿no es cierto? Porque es que está yendo más rápido, ¿no ven? Ahora está dando lugar a que se dé esa relajación. Por eso dice, relajado un tiempo suficiente para permitir un llenado completo de las cámaras cardíacas antes de la siguiente contracción. ¿Y eso será bueno o malo? Malo, porque como se dice, no permite que se llenen las cavidades cardíacas de una forma completa. Es como, a ver, como yo esta mañana estaba hablando esto de shock con cirugía, decía, a ver, ¿qué es lo que pasa? Si mi corazón trata de compensar una gran pérdida de sangre, por decir, ¿no es cierto? Ha habido una pérdida de sangre por cualquier tipo de trauma en una persona. El corazón, nuestro cuerpo, les he dicho, siempre trata primero de compensar, ¿no es cierto? De ayudar. Entonces, ¿qué hace? Empieza a contraerse más porque es como decir, necesitamos más volumen, ¿no ves? Porque ha pedido. Entonces, va botando, pero eso no es favorable. ¿Por qué? Porque todo lo que le está llegando no está permitiendo cargarse de una forma correcta, entonces le llega poco y va despachando, ¿no? Que llega un momento dado, que eso se hace tan rápido, más rápido, que llega el famoso paro cardíaco, o si la bulimia ya el paciente, porque creen que pueden morir por un shock hipovolémico, si ya no tienen la suficiente cantidad de volumen, ya el corazón ha terminado, ¿no es cierto?, de ir despachando todo lo que le llegaba, ya no tiene más y ahí es donde termina claudicando, como se dice, ya deja de latir, porque ya no tiene más que enviar, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? No es bueno porque no se está permitiendo hacer el llenado de las cavidades de una forma, ¿no es cierto? Eso es. Chicos,
No, estaba estornudando, pero... Ya, es última vez, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente tenemos que ver, ¿no? La relación ahora del electrocardiograma con el ciclo cardíaco, lo que les estaba diciendo. ¿Qué son? Son los voltajes eléctricos que genera el corazón y son registrados mediante ¿quién? Un electrocardiograma. Nosotros vamos a poner por eso, ustedes van a ver, se ve complejo hacer o interpretar un electrocardiograma, pero vamos a ir viendo por lo básico, ¿no? Porque lo patológico nosotros no vamos a ir manejando, como siempre les decía, estamos en la parte de fisiología, vamos a ver básico lo que es. Y evidentemente es como si yo les diría, esta forma es lo normal. Entonces, si yo ya veo algo como que está sobresaliendo, pues esto ya no es normal, ¿no es cierto? Por ahí vamos a empezar. Entonces, como dice, esa relación de nuestro electrocardiograma con nuestro ciclo cardíaco, que son los voltajes que va a generar el corazón y van a ser registrados mediante este electrocardiograma, ¿no? Desde la superficie del corazón. La onda P está producida por la propagación de la despolarización en las aurículas. Tranquilos que les voy a mostrar de una forma bien bonita para eso de la interpretación del electro. Pero ustedes, a ver, han debido escuchar, ¿qué ondas tenemos? Una P, QRS, ST, ¿sí? Pero vamos a ir bien, ¿sí? Y estas ondas se van dibujando en el electrocardiograma, ¿sí? Empiezo siempre con mi onda P, ¿sí? Por eso aquí ya me está diciendo, la onda P está producida ¿por qué? Por una propagación de la despolarización en las aurículas. Hay una despolarización en las aurículas, me muestra la onda P, ¿sí? Y es seguida por la contracción después auricular, que produce una ligera elevación de la curva de presión auricular inmediatamente después de la onda P. Después va a venir mi onda Q, R, S, que son continuas, y después viene la onda T, ¿sí? Pero vamos a ir viendo con el ¿sí? Eso es lo que normalmente vemos, pero esa es la relación del electrocardiograma. Ahora, solamente para ver, porque sí es bueno conocer estos tiempos. Cuando nosotros vamos a hacer interpretación de un electrocardiograma, chicos, van a ver, esto nativa, voy a traer unos electros. Bueno, más yo hago eso en la práctica, ¿sí? Porque los vamos viendo en el electrocardiograma. Y hay que contar, porque tienen, por si acaso, sus unidades, ¿no es cierto? Para irlas contando. Aproximadamente 0,16 segundos después del inicio de la onda P, las ondas QRS aparecen, 0,16. Y ahí es, ¿por qué me está mostrando? Porque voy a tener el electrocardiograma y ahí voy a contar. Si va más allá, ya está un poco alterado. Eso. Sí, esto me está diciendo esa teoría, que en la práctica la vamos a ver con un electrocardiograma, ¿sí? Que un poquito solamente está describiendo. Primero les he dicho con qué voy a empezar, con una onda P, ¿sí? Que es que la despolarización de mis aurículas, ¿sí? Entonces, después, 0,16 segundos después de lo que apareció la onda P, ¿quiénes aparecen? Las ondas QRS, ¿sí? Aparecen como consecuencia de ¿quién? De una despolarización de los ventrículos. Ahí, cuando nosotros vamos a ver que estas ondas P, por ejemplo, si mi onda P, porque por si acaso lo vamos a ver cuánto vale una onda P. Si esa onda P estuviera alterada, entonces ¿dónde estaría el problema? Las aurículas. Las aurículas. Porque estoy diciendo que es despolarización de las. Si vería un problema, pero les voy a mostrar uno por uno. Si hubiera un problema en la onda QRS, ¿dónde está el problema? Y ahí es donde se hace la interpretación, ¿no es cierto? Fisiológicamente, y ahí es donde los cardiólogos ven, ¿no es cierto? Y dicen, no, aquí está habiendo una alteración, la onda P está plana, aquí está menos, por eso, pero ahí vamos a ir viendo en el electro, ¿no? ¿Cuánto vale? Por decir, vamos a decir que equivale a 0,4 segundos, y sin embargo está en 0,10, no está habiendo problema en las aurículas, ¿no es cierto? Y ahí ellos ya van a detectar qué patología cardíaca puede estar teniendo esta persona, ¿no? Por eso se les electrocardiograma. Ahora que uno dice, entonces, esa despolarización de los ventrículos inicia la contracción entonces de los ventrículos
elevarse la presión ventricular. Entonces QRS comienza un poco antes del inicio de la sístole ventricular, porque los ventrículos ¿qué tienen que hacer? Despachar, ¿cierto? Recibimos, ¿no? Recibimos, se oxigena, ya sabemos, y después va a ir haciendo el despacho correspondiente, ¿no? La parte del ventrículo izquierdo, ¿sí? Finalmente, hemos dicho onda P, QRS y después la onda T. La onda T ventricular representa la fase de repolarización de los electrones. Y algunas serán despolarización. Y aquí es una repolarización. O la T, bueno, Manuel es una de las que muestra que puede haber un infarto, ¿sí? Entonces, depende del corazón de las características de la onda T en la cual vamos a ir, ¿sí? Entonces, pero yo estoy aquí haciendo bien resumen, porque por eso ya les he dicho con más forma específica vamos a ir viendo un electrocardiograma, ¿no? Pero aquí estamos viendo una forma general. Entonces, ¿qué vemos? Por eso dice la fase de repolarización de los ventrículos sería entonces mi onda T, ¿sí? Cuando las fibras del músculo ventricular comienzan, entonces sería a relajarse. Por eso les decía infarto, porque si dices cuando se están relajando, si no hay función y la onda T está ahí muy marcada, es que entonces dejó de contraer, y eso es bueno, no, tiene que ser, pero en milisegundos, ¿cierto? No tan intensa, porque entonces dejó de funcionar el corazón, ¿no? Eso es, ¿sí? Por tanto, la onda T se produce un poco antes del final de la contracción del músculo, ¿no es cierto? Pero es todo así de continuo, con sus tiempos evidentemente correctos, ¿no? Que vamos a ver en un electrocardiograma. Entonces, nosotros vemos normalmente la función de las aurículas como bombas de cebado, que quiero quedar, ¿qué significa para los ventrículos? La sangre normalmente, ¿sí?, fluye de una forma continua, hemos dicho, desde las grandes venas. A ver, ¿no es cierto? Toda esa circulación, ¿no es cierto? Todo ese aparato cardiocirculatorio, ¿no? Fluye de forma continua desde las grandes venas hacia ¿dónde? Hacia las aurículas. Aproximadamente el 80% de la sangre fluye, se podría decir, directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos. Lo que pasa son las aurículas y después va a pasar a los ventrículos, ¿sí? Incluso antes de que se contraigan las aurículas, ¿sí? El 80% ya va a pasar, ¿no es cierto? Las aurículas a los ventrículos. Después, la contracción auricular habitualmente produce un llenado de un 20% adicional de los venados, de los ventrículos, perdón. Es como diríamos, como las especiales, como cuando yo estoy echando algún frasco y me queda todavía un porcentaje, ¿no es cierto? Y eso voy a terminar de meter, ¿no es cierto? A eso se refiere. Un 80% pasa ya directamente, va fluyendo, porque no nos permite no tener, ¿no es cierto? Porque ahí voy a tener problemas. Entonces, por eso dicen, después de una contracción auricular va a producir además un 20% de más adicional de pequeño, ¿sí? A eso se ve, ¿no? De que va a ir dando todavía un pasando. ¿Qué quiero ver? No se va a quedar en cero, porque no puede quedarse cero, ¿no? Porque si ya hay cero, era lo que les decía. ¿Cuándo va a haber ese cero? Cuando va a haber un shock, por decir, por una pérdida grande de sangre, el corazón va a empezar a botar todo lo que tenía y en un momento dado ya no le llega nada. ¿Y qué pasó? Ahí ya se quedó cero. A eso vamos, ¿sí? Para que vean, es como bombas de cebado para los ventrículos, es como un cebado, ¿no? Es como lo adicional, ¿no? A eso se refiere, que tenemos un adicional para pasar de mis aurículas